Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique, viendo esta unidad 2 en matemática, que ya salimos de lo que era suma, resta, multiplicación y división, y nos vamos a lo que es figuras geométricas, es decir, vamos a ver en este bloque todo lo que es figuras geométricas tipo 3D, para la siguiente clase ver la relación con las figuras 2D. En la tercera clase nos dirigimos a la parte de patrones y en la cuarta a ecuaciones. Eso sería la unidad 2 que corresponde a lo que es esta unidad del mes de octubre. ¿Ya? Por lo tanto, como les decía, en esta oportunidad, el objetivo de la clase va a ser describir características de figuras 3D de acuerdo a sus caras, aristas y vértices. ¿Ya? Esa es la idea de hoy día de la clase. Para ello, a manera de motivación, según lo que está en los textos escolares, acuérdense que me estoy guiando a los textos escolares por un tema de que la mayoría los tiene y que yo a los que no tienen, yo espero ya prontamente, cuando mi señora esté totalmente recuperada, poder ir a la escuela, ya que pasamos a transición, ya no estamos en cuarentena, poder ir a la escuela y poder entregar a los que faltan. Pero estoy esperando que mi señora se recupere totalmente para poder hacer aquello. Por lo tanto, veamos esa exposición de arte. ¡Viva el arte! En clase de artes visuales aprendimos que existen muchas artistas que utilizan la geometría para crear sus obras de arte. Por ejemplo, algunos escultores usan cuerpos geométricos y algunos pintores representan diferentes tipos de líneas y figuras geométricas. ¿Ya? Y ahí hay un tema muy importante, porque normalmente cuando yo estudiaba en la escuela, perdón, se hablaba de cuerpo geométrico cuando tenía volumen la figura y de figura geométrica cuando era en el plano, cuando no tenía volumen. Actualmente ahora se habla de figuras 3D cuando tiene volumen y 2D cuando solamente está en el plano, es decir, no hay volumen. Y cuando hablamos de volumen nos referimos de que ocupa un lugar en el espacio. Bueno, entonces, ¿cómo puedes darte cuenta de que la geometría está presente en algunas partes, en algunas obras de arte? Bueno, acá lo podemos ver, ¿cierto? Porque vemos acá un cono, un cubo, un paralelepípedo, ¿cierto? Y vemos también dibujos en los cuales se ven círculos que están en el plano. Vemos semicírculos, vemos círculos, triángulos, rectángulos, etcétera. Muy bien, entonces vemos que sí, hay figuras tanto 2D como 3D. Ya les dije entonces que las figuras 2D, lo que antiguamente se hablaban de figuras geométricas, y figuras 3D, lo que antiguamente se llamaba cuerpos geométricos. Escribe dos nombres de figuras 2D que puedas observar en la pintura. Bueno, yo ya les mencioné algunas, que por ejemplo, veo acá un rectángulo, veo un círculo, un triángulo. Muy bien. Ahora, figura 3D y sus elementos. Al terminar cada clase, los estudiantes de tercero básico ordenan sus salas. ¿Ya? De, de primera visión podemos ver que acá existen dos pelotas. ¿Qué figura geométrica le recuerda esto? Muy bien, las esferas. Este basurero que tiene como una parte, parece una parte de un círculo de base, arriba y abajo, y tiene una cara curva, un cilindro, muy bien. ¿Y estos que son conos? Su propio nombre lo dice, son conos, exactamente. Este es un cubo Rubik, entonces por lo tanto es un cubo. Este es una famoso para los faraones, una pirámide, y acá otra vez un cilindro. Muy bien. Entonces, escribe los nombres de los objetos de la sala que se asemejan a las figuras 3D. Muy bien, entonces yo les recomiendo que hagan pausa y escriban en el cuaderno los nombres que ustedes consideren y después pongan play para ver si estaban en lo correcto. Muy bien, excelente. Veamos entonces. El primero, obviamente, por tener dos círculos arriba y abajo, tiene dos bases. Cuando tiene dos bases y son forma circular, hablamos de un cilindro. El que se parece a una pelota es una esfera. El que tiene base cuadrada arriba y abajo, normalmente le llamamos un prisma, ¿ya? Normalmente este prisma, sobre todo cuando los vemos en forma alargada como base rectangular, le llamamos paralelepípedo. Ay, perdón, se me movió la figura.
Ahí estamos. Un momento. Ahí. Muy bien. Ahora sí, cuando vemos solamente que tiene una sola base circular y la de arriba tiene un vértice que sería como la cúspide, sería un cono. Cuando todas sus caras son planas y son cuadradas, hablamos de un cubo. Y cuando tiene una cara plana, que puede ser cuadrada, rectangular, triangular, pero solamente tiene una sola base plana y después tiene una cúspide también, ¿cierto? Una vértice arriba, pero que se parece mucho al cono, pero sin embargo no es circular su base, sino puede ser cuadrada, triangular, rectangular. Hablamos de una pirámide. Muy bien. Entonces, eso es. Tenemos que recordar las características de estas figuras geométricas. La figura 3D tiene tres elementos importantes que son sus tres dimensiones, por eso se llaman 3D, porque tiene tres dimensiones: largo, ancho y altura. Y en ellas es posible distinguir las siguientes características. Por ejemplo, las caras. Por ejemplo, un cubo tiene seis caras cuadradas, que una, dos, tres, adelante cuatro, atrás cinco y seis, de las cuales la de arriba y la de abajo se le llaman caras basales o base. En cambio, aquí vemos que tiene una cara cuadrada, otra cara cuadrada, unas caras rectangulares, ¿cierto? Hay caras rectangulares o cuadradas, porque esto puede estar echado o parado, y eso se le llama un paralelepípedo, que es un tipo de prisma. Acá tengo una pirámide, por ejemplo, que tiene caras triangulares, cuatro, y tiene una cara también triangular, o sea, todos son triangulares, perdón, y por lo tanto es una pirámide de base triangular. En cambio, acá tenemos que tiene cuatro caras triangulares y la base es cuadrada, por tanto es una pirámide de base cuadrada. Ahora veamos lo que son las aristas. Recordemos que las aristas son como las líneas, ¿ya? ¿Cuántas líneas tendrá esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si se dan cuenta son idénticas al paralelepípedo, por lo tanto también tiene 12. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los vértices son las puntas, es la intersección entre cada arista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá también son 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En qué se diferencia el cubo de una pirámide? Muy bien, el cubo de una pirámide, obviamente porque tiene dos caras basales. La pirámide siempre tiene una, la que está abajo. ¿Cuántas caras tiene esta figura? Bueno, va a depender, ya lo hemos contado, ¿cierto? En este caso tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y esta tiene una, dos, tres, cuatro, y acá tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, por ejemplo. Otro grupo de figuras son aquellas que se le llaman figuras, ¿cierto? Que tienen cara, que por lo menos tiene una cara que no es plana, sino que es curva, ¿ya? Por tanto, estas figuras geométricas eh, son, por ejemplo, la que está acá, que es el cilindro, que tiene dos bases en forma de círculo, arriba y abajo. Es muy parecida a esta al cilindro, pero la diferencia y la gran diferencia con el cilindro con el cono es que solamente tiene una sola base como círculo y acá tiene su vértice, ¿ya? O cúspide también llamado. Entonces acá se da cuenta, esa es la diferencia del cilindro y del cono. Y la esfera es totalmente una sola cara plana, perdón, una sola cara curva, completamente. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, en la clase de matemática, los estudiantes juegan en parejas a adivinar la figura 3D. Cada uno tiene dibujada en un papel puesto en la frente. Un estudiante hace la pregunta y el otro solo puede responder sí o no. Mi figura 3D tiene solo una base. Él le dice sí, porque él está mirando la figura de ella y tiene una sola base. Ah, entonces tiene una sola base. ¿Qué otra pregunta podría plantear la niña para adivinar qué figura es? Porque si tiene una sola base, tiene solamente dos opciones. Cuando hay una sola base, o es un cono o es una pirámide. Entonces, ¿cuál pregunta le tendría que hacer para saber si es un cono o una pirámide? Obviamente,
le tendría que preguntar, ¿tu base es circular? Y si le dice que sí, ya sabemos que es un cono. Si le dice que no, ya sabemos que es una pirámide. No sería bueno preguntar si su base es cuadrada, porque capaz es una pirámide de base triangular. Y si es triangular, pasaría exactamente lo mismo. No podríamos saber con una sola pregunta, tenemos que hacer como dos preguntas. En cambio, si yo pregunto si es circular, ya sé que si no lo es, porque si me dice que sí es circular, ya sé que es un cono, pero si me dice que no es, ya sé que es una pirámide, ya, independiente de que sea una base triangular, rectangular o triangular o cuadrada. Entonces, la respuesta es preguntarle si su base es circular, porque si es así, ya sabemos la respuesta que es un cono. Si observas esta representación podrás notar la siguiente semejanza, ambas tenían una sola base. Ya lo dijimos. Diferencia, una pirámide tiene más de un vértice. En cambio, un cono tiene un solo vértice. Esa también podría ser otra pregunta. Yo podría preguntar, ¿tiene un vértice o más de un vértice? Si me dice que solamente tiene un solo vértice, o sea, yo tendría que haber preguntado, ¿tiene solamente un vértice? Si me decía que sí, entonces era un cono. Si me decía que no, significa que era una pirámide porque la pirámide tiene más de un vértice. Esa sería otra manera de haberlo calculado. Por lo tanto, para determinar la figura de esta niña, puedes preguntar, ¿mi figura 3D tiene un solo vértice? Y también sería una buena pregunta. Ahora hazlo tú. Si este niño pregunta, ¿mi figura 3D tiene igual cantidad de vértices que la arista? ¿Cuál debe ser la respuesta cuál podría ser la respuesta, cierto? Acuérdense que el niño tenía un paralelepípedo, que es una figura tipo prisma, ¿ya? Entonces ahí se lo dejo para que ustedes puedan pensar y poder jugar también a esto. La figura 3D de este niño es un paralelepípedo. Representa su vértice y sus aristas, luego cuéntala. A ver, paralelepípedo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. ¿Cuántas aristas? 1, 2, 3, 4. Ahora la que está horizontal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Al comparar ambas cantidades puedes concluir que el paralelepípedo tiene 12 aristas y por lo tanto debe responder que son 12, si es que la pregunta es cuántas aristas tiene. Muy bien. Escribe entonces el nombre de cada figura descrita. A ver, veamos, tiene 4 caras triangulares. Si tiene 4 caras triangulares, ¿qué figura podría ser? Primero, si tiene caras triangulares, ya sabemos que no es un cuadrado, porque los cuadrados tienen caras cuadradas, ni es un paralelepípedo, porque los paralelepípedos tienen caras cuadradas y rectangulares. No es una esfera, porque la esfera no tiene ninguna cara triangular, y el cono tampoco, ni siquiera el cilindro. La única opción que me queda es que sea una pirámide. Y si tiene caras triangulares, y si solamente tiene 4 caras triangulares, y todas son triangulares, obviamente es un triángulo, perdón, una pirámide de base triangular. Si tiene dos bases y pueden rodar, todas aquellas figuras que pueden rodar, tiene dos opciones. O es una esfera, o es un cono, o es un cilindro. Si tiene dos bases, no puede ser un cono, porque el cono tiene una sola base. Tampoco puede ser una esfera, porque la esfera no tiene ninguna base, por lo tanto es un cilindro. Rossio afirma que en una esfera no tiene características en común con un cono. ¿Está en lo correcto? Porque, a ver, una esfera no tiene ninguna característica en común con un cono. Sí hay una sola característica, y esa característica es que ambos tienen una cara curva y no plana. Por eso ruedan. Veamos, en los siguientes objetos pinta de rojo las superficies planas y con azul las superficies curvas. Entonces ahí tendríamos que pintar, por ejemplo, acá. ¿Cómo me doy cuenta que son planas o curvas? Porque plana es algo que no se puede rodar. Esto no podría rodar. En cambio, esto sí, si yo lo pongo de lado por la cara curva, va a rodar, igual que el cono. La pirámide no. Entonces ahí lo podemos pintar como corresponde. Ya, esto está en su libro de matemáticas, así que yo les recomiendo que lo hagan en su libro. ¿Cuáles de estos objetos tienen solo superficies planas? ¿Ya? De hecho, que los que me puedan mandar escrito todo esto, obviamente son puntajes a favor para cuando ustedes realicen la tarea y no lo hagan correctamente, tengan algún error, les sirve de puntaje para su tarea o las otras evaluaciones. ¿Ya? Así que les recomiendo, están en su libro para que lo busquen en la parte que dice figuras 3D. ¿Cuál de estos objetos tiene solo superficies planas?
Mm, solamente superficie plana, veo el paralelepípedo y veo la pirámide. Y las que tienes por lo menos una superficie curva, obviamente el cono y el cilindro. Que otros conozco también con forma curva, la esfera. O sea, tú sales de clase y, pues, bueno, en este caso no estamos en una sala de clase, tendrían que ustedes observar su casa y ver si encuentran una figura 3D que solo tenga una superficie plana, pura superficie plana, una que tenga superficies todas, solo tiene superficies curvas, y una que tenga superficies planas y curvas. Y ahí lo escriben. No lo puedo yo escribir por ustedes porque yo no puedo observar lo que observan en la casa, así que ustedes tienen que escribir esa parte. Y acá tienen para poder trabajar, para poder practicar, observa los objetos y escribe en tu cuaderno el nombre de la figura 3D. Entonces eso en el cuaderno van a tener que escribir si esto es un cubo, si este es un cilindro, si esto es un cono, si es un paralelepípedo, una pirámide, una esfera. Y acá tienen que hacer esta tarea. Miren, acá ya nos dicen que la base es triangular, por si acaso. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que hacer la tarea de contar las caras, los vértices, las aristas y qué figura es. Figura 2D de sus caras, es decir, qué figura es, ¿ya? Así también para este y para este. Y acá van a tener que completar, según la adivinanza, ¿cierto? Que le dan la descripción, ustedes tienen que señalar, ¿cierto? Hacer una descripción uniendo según corresponda, si tiene dos caras y no tiene vértices, pues cuál podría ser, y después ver y unir según qué nombre tiene. Acá lo mismo, observa la figura 3D y luego responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Y con eso terminamos. ¿Cuál figura 3D tiene la misma cantidad de aristas? Por lo tanto, tienen que contar todas las aristas para saber cuál con cuál. Lo escriben en el cuaderno. ¿Cuál tiene 6 caras, 2 aristas y 8 vértices? También escribir en el cuaderno. ¿Cuál será? ¿Cuál se puede apilar? Es decir, cuando hablamos de apilar, que te pueden poner una encima de la otra y no se van a caer. ¿Ya? Obviamente eso significa que son puras caras planas, porque si tienen caras curvas no se pueden apilar, no se pueden subir uno encima del otro, o sea, van a rodar. ¿Cuál se usa mayoritariamente como envase? Interesante, hay que ver qué envases conocemos para saber en cuál es que siempre se usa como envase o casi siempre. ¿Por qué una pelota de fútbol se asemeja a una esfera y no a un cilindro? Muy bien, ¿cierto? Una esfera y no un cilindro. ¿Por qué será? ¿Ya? ¿Por qué tiene que tener esta característica y no esta? Ahí lo escriben en el cuaderno. Si tienen cualquier consulta, ya saben que me pueden escribir a mi WhatsApp o al correo electrónico. Cuídense mucho y hasta la próxima clase.